Buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y nuevamente bienvenidos pues a esta segunda clase que vamos a tener. Ya habíamos desarrollado anteriormente lo que es el onceño de la guía, que espero haya quedado claro. Ahora vamos a continuar con la etapa llamada el tercer militarismo. Este tercer militarismo, término planteado por Jorge Basadre, y que tiene una discrepancia. Jorge Basadre lo considera desde 1930, es decir, finalizado el onceño de la guía hasta 1939. ¿Sí? En que va a terminar pues el segundo gobierno de Hugo Carrera Benavides. Otros consideran que este tercer militarismo abarcaría desde 1930 hasta 1980, cuando termina el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ¿sí? Y se inicia pues la elección o se inicia el gobierno, el segundo gobierno en realidad, de don Fernando Belaúnde Terry. Nosotros para esta clase vamos a considerar la idea de Basadre, considerando el tercer militarismo desde 1930 hasta 1939. Entonces, ¿qué gobiernos vamos a analizar hoy en día? Tenemos las juntas de gobierno de 1930, la junta militar de Sánchez Cerro, la inestabilidad política de 1931, el gobierno constitucional de don Luis Miguel Sánchez Cerro y el segundo gobierno de don Óscar R. Benavides. En esta primera etapa, en esta primera clase, que es prácticamente el 50% de toda la sesión que vamos a hacer, solamente vamos a tocar el gobierno, la junta de gobierno de 1930, la junta militar de Sánchez Cerro y la inestabilidad política de 1931. Ya en la segunda parte de esta sesión analizaremos el gobierno constitucional de Sánchez Cerro y el segundo gobierno de don Óscar R. Benavides. Recuerda, suscríbete a mi canal porque siempre vas a encontrar ahí clases interesantes que te ayuden de repente a repasar o a recordar etapas importantes de nuestra historia. El propósito de nuestra clase de hoy día es analizar, interpretar cómo se transformó el Estado peruano y la sociedad peruana en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Espero que me comprendas, espero que me entiendas. Recuerda, yo siempre he dicho, no me gusta que los jóvenes solamente aprendan, sino que comprendan lo que aprenden. Veamos, ¿cuáles fueron las causas que llevaron al surgimiento de este tercer militarismo? Una de las causas que van a llevar a este tercer militarismo es el temor de la oligarquía a un movimiento popular. ¿Cómo así, profesor? Recuerden que veníamos de una etapa de cambios. El Perú había venido de una etapa bastante arraigada, que era la república aristocrática, lo habíamos explicado en el video anterior. El oncenio venía con una idea de la patria nueva. Y si hay algo que hay que reconocerle al oncenio de Leguía, es que despertó en las personas, en la juventud, ese gusto por analizar la sociedad y no quedarse simplemente en manos cruzadas, de cuestionar esa sociedad. Entonces, el campesino, en esta etapa que vamos a estudiar, como que despierta un poco su conciencia y empieza a reclamar sus derechos, empieza a exigir sus derechos. Más aún orientado pues por los dos grandes partidos de masas que habían surgido en el oncenio, que es el Partido Aprista Peruano y el Partido Socialista. Y debido a esta concientización de la población, es que pues estos partidos van a ser perseguidos. Además, el Perú en esta etapa, estamos hablando de 1930, estaba asumiendo una gran crisis económica producto del crack de 1929 y que había debilitado la economía de una manera global. Entonces, ante este temor a las clases bajas, la crisis económica, la oligarquía, en otras palabras, la clase rica, pudiente de nuestro país, le tuvo temor a esa despertar popular, llamémosle así, a esos reclamos laborales que ya se venían haciendo desde la época de la República Aristocrática. Recuerden que se había reclamado ya y se logró las 8 horas de trabajo. Ya Billinghurst había dado a los obreros una legislación laboral favorable. Por algo a Billinghurst se le llamaba el primer obrero del Perú. Entonces esta oligarquía tenía temor a perder esos beneficios y es por ello que recurre a los militares. Ya no confió, digamos, en su propia fuerza como clase social para poder mantener un proyecto de desarrollo. Y la otra causa que lo podemos encontrar está pues en el contexto global. ¿Qué pasaba en el mundo en estos momentos? Y durante esta etapa que se pasa en el Perú, el fin del oncenio y el retorno a los militares, en el mundo pues se daba el apogeo de estas dos tendencias, de esta tendencia política en realidad, que era el fascismo. El fascismo
que va a tener su origen en Italia con Benito Mussolini, y que pues tuvo un discípulo que prácticamente superó al maestro, ¿no? Que fue Adolfo Hitler, que admiró a Mussolini y puso en práctica estas ideas fascistas en Alemania, mediante la creación del Partido Nacional Socialista, o más conocido como el Partido Nazi. El control, la disciplina que imponían, la dictadura que imponían estos partidos fascistas dentro de su pueblo, y la admiración del pueblo hacia ellos, cómo estos líderes convencieron a su gente, a su pueblo, para seguirlos de una manera, llamémosle, ciega, sin cuestionarlo, sino confiando en el líder, y cómo la sociedad asimiló de que el rigor y la fuerza eran necesarias para poder sacar una sociedad. Hicieron que estos partidos fascistas o estas sociedades fascistas europeas tuvieran tanta admiración en lo que sería Latinoamérica. Ya en el Perú vamos a tener pues un gran admirador de estos partidos, a Luis Miguel Sánchez Cerro, que va a crear un partido que se va a llamar la Unión Revolucionaria, que va a tener esta tendencia. Entonces, las dos causas principales para el surgimiento de este tercer militarismo son el temor de la oligarquía a un movimiento popular, y pues de hecho perder sus beneficios, y la admiración y apogeo que se tenía a los gobiernos fascistas, de disciplina, de fuerza, o sea, los militares definitivamente. Bueno, entonces ya conociendo cuáles son las causas que van a llevar al derrocamiento del régimen de Lozenio, veamos entonces qué es lo que ocurrió, qué fueron los hechos. El 22 de agosto de 1930, Sánchez Cerro se va a sublevar en la ciudad de Arequipa, exactamente, con un gran apoyo popular, ojo. Arequipa, siempre Arequipa, por algo Arequipa es llamada la famosa ciudad caudillo. Sánchez Cerro se rebela y tuvo un respaldo popular enorme. ¿Por qué? ¿Qué había pasado, no? Lo que pasaba era pues que el Perú estaba afrontando una terrible crisis económica como consecuencia del crack de 1929. Este crack que había afectado nuestra economía y que había elevado pues muchísimo el costo de vida, y asimismo había, provocado una escasez en los principales productos de subsistencia. Además, el régimen de Leguía vivía una corrupción tremenda, había una corrupción administrativa total, ya que de los préstamos y el dinero que se había obtenido se había beneficiado pues un grupito de amigos, los famosos amigos del régimen. Además, había un tremendo descontento popular contra Leguía debido a la firma del tratado fronterizo con Colombia, el tratado Salomón Lozano, y el tratado fronterizo con Chile, el tratado Rada Figueroa, o de 1929. Entonces, con este respaldo, con este apoyo que va a tener Sánchez Cerro, va a convocar a voluntarios, reúne 5.000 voluntarios. Ahí nada más para tener una idea del respaldo que tuvo Sánchez Cerro. Entonces, con estos 5.000 voluntarios, Sánchez Cerro va a formar lo que él llamó la famosa Guardia Urbana, que sería la base para su posterior partido, la Unión Revolucionaria, de clara tendencia fascista, como lo vamos a ver. Entonces, con el apoyo popular, los voluntarios y encima disciplinados, repito, con una tendencia fascista, entonces Sánchez Cerro desde Arequipa se dirige hacia Lima. Leguía busca negociar bajo todos los términos. Al no lograrlo, el 25 de agosto de 1930, es decir, 3 días después, don Augusto B. Leguía se ve obligado a renunciar. Renuncia ante una asamblea, y ante ello pues va a dejar encargado del gobierno al general Manuel María Ponce. Y Manuel María Ponce asume el gobierno, pero va a tener que pagar algunos favorcitos, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, veamos pues a continuación el gobierno de Manuel María Ponce, la Junta de Gobierno de 1930. Don Manuel María Ponce, como podemos observar allí, va a gobernar solamente 9 días. Sí, como lo escuchó, 9 días. Del 25 de agosto al 2 de septiembre de 1930. ¿Qué había pasado? Resulta que el 27 de agosto Sánchez Cerro no lo reconoció como presidente, sino que él continuó hacia Lima, y el 27 de agosto Sánchez Cerro llega a Lima, como pueden ver en la figura. Pero ya no encontró a Leguía, no lo encontró al presidente Leguía. ¿Qué había pasado? Se había negociado, pues, ¿no? El presidente Manuel Ponce le había dado pues carta libre para que Leguía en el Callao se embarcara en el crucero Almirante Grau y partiera rumbo a Panamá. Leguía, Sánchez Cerro, da la orden de que el crucero dé media vuelta, regrese, e inmediatamente Leguía es capturado en el Callao. E inmediatamente Sánchez Cerro da la orden
de que sea recluido en el penal de la isla de San Lorenzo. Ahí va a estar unos meses hasta que, bueno, su salud va a empeorarse y luego lo van a trasladar, como ven en la imagen, a la Penitenciaría Central de Lima, en donde pasará sus últimos días al lado de su hijo que lo cuidó, que fue Juan, en este caso Juan Leguía. Ahí va a durar 14 meses hasta el 6 de febrero de 1931, en que el expresidente, en este caso ya Augusto Bernardino Leguía, fallece. Y como es en el caso de nuestro país, criticado, cuestionado, apoyaron a Sánchez Cerro un golpe de estado contra Leguía cuando estaba vivo. Cuando murió fue multitudinario, todo el mundo se quería tomar fotos, todo el mundo quería tener un recuerdo, cosas de la idiosincrasia de nuestro país. El 2 de septiembre de 1930, es decir, 9 días después de haber aceptado la presidencia, el general Manuel María Ponce, se subordinó, en otras palabras, a Sánchez Cerro, renuncia a la presidencia y pues juramentaba a una nueva Junta Nacional de Gobierno. Esta nueva Junta Nacional de Gobierno, de hecho, iba a estar presidida por don Luis Miguel Sánchez Cerro. Entonces tenemos la segunda Junta Militar de Gobierno. Ahí tenemos a don Luis Miguel Sánchez Cerro en el centro y rodeado pues de todo su gabinete. Va a gobernar del 2 de septiembre de 1930 al 1 de marzo de 1931. Sí, como lo escuchó, ya te diste cuenta. Va a gobernar solamente 6 meses. El primero gobernó, en este caso, solamente 9 días. Este va a gobernar 6 meses, un poquito más. ¿Por qué gobernó 6 meses? Veamos qué pasó. Recuerda que Sánchez Cerro no es presidente constitucional. A él le encargan la presidencia para que sea parte de una junta de gobierno para que arregle el problema, pues no, digamos, el fin del oncenio, y necesariamente tenía que convocar a elecciones presidenciales. Veamos qué pasó. El 8 de noviembre, ya en el poder, el 8 de noviembre, Sánchez Cerro comunicó que se convocaría, escúchese bien, se convocaría a una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente, ¿qué es lo que haría? Tendría que nombrar, en este caso, como a un nuevo presidente provisorio. Claro que ese nuevo presidente provisorio tendría que ser Sánchez Cerro, digo, ¿no? Y también esta nueva asamblea constituyente daría pues una constitución. Por eso se llama asamblea constituyente. Pues muy bien. El 12 de noviembre de 1930, entre uno de los hechos de este gobierno, va a ser que disuelve la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú, acusándola pues de ser violentista, de generar el caos, el desorden, de ser comunista. Recuerden que Sánchez Cerro es de tendencia netamente fascista. Muy bien, otro hecho importante durante este gobierno de la Junta es que el 20 de febrero de 1931 se produce la rebelión policial en el Real Felipe. Así como lo escucha, los policías se rebelaron. ¿Por qué? Recuerden que Sánchez Cerro tenía una base. Esa base era pues la Guardia Urbana. Entonces Sánchez Cerro buscaba, su objetivo, en este caso Sánchez Cerro, era eliminar la fuerza que tenía, en este caso, la institución que era muy arraigada dentro del plano civil, que era la Guardia Civil. Sánchez Cerro buscaba debilitarla y por qué no desaparecerla y reemplazarla. Entonces, al darse cuenta de esto, los guardias civiles, de una manera heroica, valiente, los invito a investigar un poco sobre esta rebelión. Yo prácticamente he leído bastante. Me gustó por el valor que se ha visto de estos guardias civiles, muy honestos, muy leales a ellos mismos. Se rebelaron, liderada por Pedro Martínez. Sánchez Cerro, como ven ahí, lanzó al ejército, hubo un enfrentamiento, hubo muchas muertes, pero la Guardia Civil salió airosa, salió fortalecida, y es ahí en esta, digamos, rebelión policial que se dio en el Real Felipe del Callao el 20 de febrero, es que la Guardia Civil se ganó con orgullo y se ganó a punta de fuego ese famoso lema que llevaba, porque ahora es Policía Nacional del Perú, que llevaba en su insignia: el honor es su divisa. Los que son guardias civiles y me están escuchando saben que es un honor llevar esta insignia. El honor es su divisa. Saludos para ustedes. En febrero de 1931, entonces, al no haber asamblea, en este caso constituyente, al haber estos problemitas, la rebelión policial y no cumplir sus promesas, entonces en febrero de 1931, el mismo día casi de la rebelión policial, se revela el ejército. Es decir, ya Sánchez Cerro va perdiendo apoyo.
En Arequipa se revela Carlos Beintía y Antonio de Anderas. En Lambayeque se va a revelar Eulogio Castillo. Y en Piura, el general Manuel Valdeiglesias. Y ello lo combina pues a Sánchez Cerro a convocar de una vez por todas a elecciones presidenciales. Entonces Sánchez Cerro, ante esta presión, va a convocar a la Asamblea Constituyente. ¿Recuerdan? Lo prometió, pues no hay presión, no convoca. Entonces convoca a la Asamblea Constituyente, pero también allí anuncia su candidatura a la presidencia. Y eso no puede ser, pues tú no puedes ser presidente y al mismo tiempo candidato. Esta situación hace que el 27 de febrero, estamos en febrero, el 27 de febrero de 1931, la Marina de Guerra del Perú intervenga en política, en este caso dirigida por Alejandro Vinces. Es la primera vez en la historia del Perú que la Marina de Guerra intervenía en problemas políticos y le da un ultimátum a Sánchez Cerro, que si no convoca elecciones, ellos participarían y bombardearían el Callao. Entonces, ante esta presión del ejército, en este caso en Piura, en Lambayeque, en Arequipa y ahora la Marina de Guerra, Sánchez Cerro entonces se ve obligado a renunciar. Entonces, ante la asamblea, Sánchez Cerro convoca a la asamblea, una asamblea, ojo, y renuncia el 1 de marzo de 1931. Muy bien. Veamos en estos 6 meses, aparte de lo mencionado, qué hechos hay. Primero, llegó al Perú la misión Kenmerer, una misión que lo que va a dar son recomendaciones. En otras palabras, Sánchez Cerro no logra poner en práctica estas recomendaciones. Por ejemplo, recomienda que se dé una ley de bancos y que se reestructure el Banco Central de Reserva del Perú. Algo que en 1922 ya en el oncenio se había creado el Banco de Reserva, ¿recuerdan? Pero debido a la corrupción y para el manejo del dinero, entonces necesitaba reestructurarse esta institución. Él no lo va a poder hacer, pero recibió al menos a la misión, repito, recomendaciones. Otro hecho es que se da una represión, pues Sánchez Cerro es de tendencia fascista, acuérdense, reprime brutalmente al Partido Aprista peruano y al Partido Socialista peruano, ¿no? Derogó la ley de conscripción vial, lo cual le ganó una popularidad muy grande con el campesino, porque el campesino, vagan la verdad, es los que tenían que cumplir con esto de estar haciendo las carreteras. Él lo hizo muy popular. Decretó el divorcio absoluto, fue un decreto, recuerden que Sánchez Cerro era un encargado, era un presidente, ya luego más adelante esto se va a convertir en ley, ya lo vamos a ver. También decretó el matrimonio civil, también más adelante será ya una forma oficial. Y el otro hecho es que traslada la capital del departamento de Junín a lo que es la ciudad de Huancayo, la incontrastable ciudad de Huancayo, ¿no? Antes era la ciudad de Cerro de Pasco. Bien, veamos entonces los gobiernos peruanos de 1931. La avalancha de gobiernos que se nos viene, la inestabilidad política y como decía, solamente pues en el Perú pasan estas cosas. Entonces vemos que Sánchez Cerro renuncia a la presidencia. Sí, y le encarga el gobierno, en este caso al presidente de la asamblea. Este presidente va a ser don Mariano Holguín. Ahí lo tiene, Monseñor Mariano Holguín, representante de la Iglesia Católica. Veamos, este señor va a gobernar del 1 de marzo de 1931, sí, hasta el 1 de marzo de 1931. Sí, este señor no gobernó ni un día, gobernó 5 horas, así como lo escucha, 5 horas. ¿Por qué? Veamos lo que pasó. Sánchez Cerro renuncia al mando, va a la asamblea y le encarga la presidencia a Mariano Holguín porque era el presidente de la asamblea. Entonces, si la asamblea lo ratificaba, Mariano Holguín hubiera asumido la presidencia y luego convocar a elecciones presidenciales. Pero desgraciadamente para este señor, la asamblea decide nombrar a otro, decide formar una nueva junta de gobierno y por votación de los asambleístas se nombra como presidente de esta nueva junta de gobierno Leoncio Elías. En este caso, el Perú en un día tuvo 3 presidentes. Sí, como lo escuchas, 3 presidentes. Sánchez Cerro, el renunciante, Mariano Holguín, el encargado, y ahora lo asumía, en este caso, Leoncio Elías. 3 presidentes. Ese es mi Perú, ¿no? Parece broma, pero no lo es, ¿no? Ojalá que nunca volvamos a tener ese tipo de inestabilidades políticas. Veamos la presidencia de Leoncio Elías. Leoncio Elías, como lo pueden ver ahí en la imagen, tiene un tipo débil de carácter, imposible que tenga la fuerza para hacerse cargo de este problema.
Leoncio Elías va a gobernar del 1 al 5 de marzo. Es decir, va a gobernar 5 días. Bueno, el otro duró 5 horas. Este al menos va a durar 5 días. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que como la Asamblea nombra presidente de esta Junta de Gobierno a Leoncio Elías, desde Arequipa, nuevamente la ciudad caudillo, don David Samanes Ocampo desconoce al nuevo presidente. Le dice, bueno, ¿y este señor quién es? ¿Quiénes son los asambleístas para nombrar a un presidente? El presidente tiene que elegirse, pues, haga la redundancia, en elecciones presidenciales. Así que David Samanes Ocampo lo desconoce y se proclama presidente, se autoproclama presidente. Entonces el Perú va a tener 2 presidentes. Uno en Lima, Leoncio Elías, y el otro en Arequipa, David Samanes Ocampo. E inmediatamente Ocampo decide trasladarse hacia Lima para enfrentarse con Leoncio Elías. Como decía Leoncio Elías, entonces para evitar una guerra, un problema más grave, etc., decide pues entregarle el gobierno. Bueno, si quieres ser presidente te lo doy. Así que el día 4 de marzo, es decir, al 4º día de su gobierno, convoca una reunión con Ocampo. ¿Cuál es el objetivo? La transferencia de gobierno, es decir, entregarle el mando para evitar problemas. Al siguiente día, es decir, el 5 de marzo, aparece un nuevo personaje. Ojalá que me estén entendiendo. Este nuevo personaje se llama Gustavo El Zorro Jiménez, un militar que da un golpe de Estado. ¿A quién le da el golpe de Estado? A Elías. ¿Para qué? Veamos. A ver si lo entendemos, por favor, a este señor. Ustedes me ayudan a entenderlo. Presidencia de Gustavo El Zorro Jiménez. Como lo pueden ver, ahí tienen su foto. A veces dicen que una foto, una imagen, dice más que 1000 palabras. Gustavo El Zorro Jiménez va a gobernar del 5 al 11 de marzo. Así como le escucha, va a gobernar 6 días. Solamente 6 días. ¿Por qué? Porque este señor se nombra presidente, pero el que venía desde Arequipa, David Samanes Ocampo, lo sigue desconociendo. Además, Samanes Ocampo era un hombre pues recto, correcto, que tenía bastante arraigo popular. Así que desconoce a Gustavo El Zorro Jiménez. Al no tener ese respaldo, Gustavo El Zorro Jiménez entonces, el 11 de marzo, es decir, 6 días a la semana que asumió el mando, decide tener una reunión con David Samanes Ocampo. ¿Se me entiende, verdad? Lo mismo que había buscado hacer Elías. Entonces se reúne con Ocampo, ¿para qué? Para negociar y entregarle el mando. ¿Se dan cuenta? O sea, si le iban a entregar el mando a David Samanes Ocampo, ¿por qué dio golpe de Estado? Hasta ahora me lo estoy preguntando. En esa reunión, Gustavo El Zorro Jiménez le cede la presidencia a Ocampo. Y Ocampo, a cambio, nombra a Jiménez como ministro de guerra. De esa manera, en 11 días, el Perú tuvo 5 presidentes. Ahora se entiende por qué hoy, en este presente, tenemos pues un país con los valores que tenemos ahora. De verdad que nuestra clase dirigencial está en deuda con nosotros. Veamos entonces el gobierno de David Samanes Ocampo. Este señor va a gobernar desde el 11 de marzo al 8 de diciembre de 1931. Le decía, un señor con valores, un hombre muy honesto, y en el poco tiempo que gobernó se ganó el respeto, creo yo, valga la redundancia y abierta la discrepancia, de muchas personas, de casi la mayoría de la población, y la historia con el tiempo pues lo tiene como uno de los políticos más idóneos y responsables que ha tenido nuestra historia. Gobernó 9 meses, no porque lo sacaron del gobierno, gobernó 9 meses porque cumplió su palabra. David Samanes Ocampo nunca usó la banda presidencial, porque él decía que la banda presidencial lo debe llevar un presidente constitucional, y él no era presidente constitucional, él estaba ahí como encargado de la presidencia. También se dice que nunca usó Palacio de Gobierno, ¿no? Prometió, al asumir el mando, prometió instalar una asamblea constituyente y convocar a elecciones presidenciales, lo cual lo va a cumplir. Dentro de las obras de este corto periodo, este corto gobierno, crea, por ejemplo, el Banco Central de Reserva del Perú del 28 de abril de 1931. Ya recordaste las recomendaciones de la misión que había llegado anteriormente con Sánchez Cerro. Ellos recomendaron, pero el que lo va a poner en práctica es, en este caso, David Samanes Ocampo. Creó, miren ustedes, una de las instituciones más importantes que tiene nuestro sistema electoral, ¿no? En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones nace aquí, miren, con David Samanes Ocampo, el 26 de mayo de 1931. Muy importante, no lo olviden. Asimismo, oficializa ya el peruano oficializa los decretos que se había dado anteriormente
del matrimonio civil y el divorcio absoluto, pero con separación de cuerpos, ¿verdad? En otras palabras, y si es que ya las parejas estaban separadas, no convivían, pues el divorcio era absoluto prácticamente, eso era de... Decretó, miren ustedes, el sufragio, porque anteriormente no había esto, decretó el sufragio como secreto, miren ese detalle, como secreto, directo y obligatorio para todos los mayores de edad en el Perú. En este caso la edad era de 21 años, era por primera vez en el Perú que era secreto, directo y obligatorio, porque antes, sobre todo en la República Aristocrática, los hacendados votaban por lo demás, no, o sea, representativos, ¿no? En este que representaban a sus peones, etc. Yo voto por... No, acá cada uno hacía uso de su derecho como es hoy día, por primera vez en la historia de Perú, de acá se inicia. Muy bien, en las elecciones convocadas por David Samanez Ocampo, cumpliendo su palabra, el 11 de octubre de 1931 se presentaron los siguientes candidatos. Don Luis Miguel Sánchez Cerro, candidato de la Unión Revolucionaria. Don Víctor Raúl Haya de la Torre, candidato del Partido Aprista Peruano. José María de la Jara, candidato del Partido Acción Republicana. Y Arturo Osores, candidato de la Coalición Nacional. La lucha electoral estaba prácticamente en dos partidos. La Unión Revolucionaria, cuyo apoyo, cuyo fuerte era de Lima hacia el sur, llamémosle así, y el Partido Aprista Peruano de Víctor Raúl de la Torre, que su fuerte era el norte. Siempre se ha escuchado que dicen el norte es aprista, ¿no? Y en este tiempo el norte era aprista, todo el norte del Perú casi era aprista, ¿no? Hasta ahora nuestros abuelitos o bisabuelos son pues apristas, pero como se dice, al hueso, ¿no? Y votan voto de consigna. Oye, yo voto por la estrellita, ¿no? ¿Quién es el presidente? No sé, pero dime dónde está la estrellita. Esas son apristas, pero fanáticos, fanatismo. Lo que no contaba Víctor Raúl de la Torre, de repente en ese tiempo, era que el sur era más poblado pues que el norte, ¿no? Y era más colectivo. El sur siempre ha sido más colectivo, más unidos. El norte es más individualista. El lema de Sánchez Cerro, repito, con su partido de tendencia pues disciplinada, tipo fascista, era el Perú ante todo. Mientras que el APRA, los apristas le respondían, pues solo el APRA salvará al Perú, ¿no? Una lucha cuando se encontraban ahí, ¿no? Solo el APRA salvará al Perú, el otro contestaba el Perú ante todo, ¿no? Y eran pues unos enfrentamientos. Llevado a cabo las elecciones, Víctor Raúl pensaba que ya había ganado las elecciones, él se sentía ganador antes que terminen las elecciones. Pero los resultados fueron sorprendentes. Sánchez Cerro logró reunir 152.000 votos. Víctor Raúl de la Torre, 106.000 votos. José María de la Jara, 21.921 votos. Y Arturo Osores, 19.653 votos. Entonces, si hacemos un pequeño análisis rapidito de esto, vemos que Sánchez Cerro reunía más votos que los otros tres candidatos juntos. Entonces, esto para Víctor Raúl era un escándalo, él no pensaba que era esto. Por eso es que él no va a aceptar las elecciones, va a pensar que le han hecho fraude, que le robaron las elecciones. Y pues, Sánchez Cerro había ganado de forma legal y como vamos a ver, va a tener que enfrentarse un problema fuertísimo con el partido aprista, entrando nada más a su gobierno, pero eso ya será tema de la otra parte de esta clase, cuando hablemos del gobierno constitucional ya de don Luis Miguel Sánchez Cerro. Por ahora, ya habiéndome escuchado, espero que me hayas comprendido y sobre todo entendido. Recuerden que no quiero que aprendan, sino que comprendan, ¿sí? Ahora creo que estás en capacidad de responder estas pequeñas preguntas. Recuerda, no te estreses demasiado, algo con calma en tu momento libre. La idea es, el aprendizaje es algo para divertirse. Nadie tiene que decir que aprender es difícil o cansado, que aburrido. No, es divertido. Saber un poco más de nuestro pasado es bueno para saber quiénes somos. Entonces, primero, para la capacidad interpreta críticamente fuentes, vas a responderme la siguiente pregunta. ¿Por qué la oligarquía decidió apoyar el regreso de los militares al poder? Recuerda con tus propias palabras, en base a lo que has entendido. Comprende el tiempo histórico. Vas a elaborar una línea de tiempo de los principales hechos y gobiernos de esta primera parte del tercer militarismo. Pero en línea de tiempo pones en la parte superior los presidentes y en la parte de abajo algunos acontecimientos que más te han impactado de lo que has escuchado. Elabora explicaciones históricas sobre el tema, ¿no? Entonces, ¿qué medidas sociales dadas en este periodo considera usted como estudiante han tenido mayor impacto en el Perú actual y si siguen vigentes?
¿Qué medidas crees tú que han influido hasta la actualidad? ¿No? Por ejemplo, no sé, yo digo el divorcio, el matrimonio civil, algo, o sea, y por cómo siguen vigentes y cómo han impactado en nuestra realidad. ¿De acuerdo? Ten paciencia. Todos aprendemos a nuestro propio ritmo. Uno más rápido, otros más lentos. Lo importante es que aprendamos. Quiero que sepan que tú, mira bien esta imagen, tú, sí, tú que me estás escuchando, eres genial. Tú eres genial. ¿Sí? Que lo sepa todo el mundo.